En esta ocasión, concluiremos el tema del desarrollo del sistema nervioso. Ya hemos abordado el desarrollo de la médula espinal, y retomaremos estos conocimientos para estudiar el desarrollo del cerebro. Desde el punto de vista embriológico, el cerebro se estudia de una forma particular. Se estudian por un lado el desarrollo del tallo cerebral, que a su vez abarcan al mielencéfalo y al puente del metencéfalo. Por otro lado se estudian los centros superiores que abarcan al cerebelo y a los hemisferios cerebrales. Dicho esto, debemos recordar algunos conocimientos que servirán como base para poder comprender en su totalidad la complejidad del desarrollo de estas estructuras. De esta manera lograremos ver que la complejidad es solo aparente y que todo se verá más claro, si tenemos estas bases bien sólidas. Empecemos. Lo primero que hay que recordar es la estructura del sistema nervioso central en el adulto, para poder relacionarlas con las estructuras primitivas que les dan origen. Observe que en el adulto, la división es de encéfalo, tallo encefálico y médula espinal. A su vez el encéfalo está constituido por los hemisferios y las estructuras talámicas, que no son visibles. Por otro lado, por debajo del encéfalo, se ubica el llamado tallo encefálico, que abarca al mesencéfalo, el puente, y el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, por su forma característica de ser más larga que ancha. Finalmente, la última parte que abarca el tallo encefálico, es el cerebelo. El siguiente aspecto que tenemos que recordar, y tener muy en claro, es el desarrollo general del tubo neural. Siempre recordando que este tubo, crece más en sus porciones cefálicas, y lo hace menos, en sus regiones caudales. Algo que siempre confunde, al ver las imágenes como esta que estamos viendo, es reconocer, qué parte estamos viendo de este tubo. Es decir, ¿cuál es la perspectiva, o vista que nos enseña el dibujo? En esta imagen, es de vital importancia reconocer básicamente dos vistas. Una, es la vista lateral, en la cual veremos cómo el tubo se encorva en forma de letra C, por lo cual se logran ver sus dobleces o acodaduras, y la otra vista que debemos reconocer, es la vista dorsal del desarrollo del tubo, en donde no se aprecian bien los pliegues, pero sí se reconocen cómo crecen, y se ensanchan las diferentes vesículas cerebrales. Es importante ir viendo ambas vistas, porque ambas nos aportan información para entender estos procesos. El otro inconveniente, es que las imágenes son siempre estáticas, no se mueven, y por lo tanto, no se aprecia la transformación en tiempo real. En este video, veremos en breve, una sencilla representación animada del desarrollo de las vesículas cerebrales, para mejorar la comprensión, pero siempre es vital, conocer previamente el nombre de las vesículas, además de recordar, que estas vesículas crecen y se van subdividiendo y haciéndose cada vez más complejas. Ahora, observaremos cómo se desarrollan las vesículas cerebrales. En principio observe que hemos dividido esta secuencia de eventos desde dos vistas, la vista lateral y la vista dorsal. Acá a la izquierda de la pantalla, se observa el tubo proyectado en el interior del embrión. Esto servirá de referencia para reconocer desde cuál parte se está viendo el tubo neural. Ahora, el crecimiento continúa. Y el embrión ha crecido tanto, que empieza a encorvarse, provocando también cambios en el tubo. Aparece entonces la primera flexura del tubo, llamada pliegue cefálico. Ocurre también, otro doblez, menos evidente, en la región caudal, dando lugar al pliegue cervical. Observe que ambas flexuras solo son visibles en la vista lateral, ya que, en la vista dorsal, solo se observa el aumento de volumen cefálico en el tubo. Los siguientes cambios son aún más evidentes y marcados. En la vista lateral, debido al crecimiento excesivo del encéfalo en relación al tallo encefálico, ocurre otro pliegue. Pero esta vez en sentido contrario a los pliegues anteriores. Este es el llamado pliegue pontino, nombre que recibe por su relación con la futura formación del puente del metencéfalo. En la vista dorsal, ahora sí, son evidentes los cambios provocados por la aparición de las curvaturas y crecimiento excesivo del encéfalo. Observe cómo ya se logran visualizar las tres vesículas cerebrales primarias o primitivas. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Observe cómo en la vista dorsal se nota claramente la forma de rombo que adquiere esta parte del tubo, una vez que ha crecido. Las vesículas continúan ensanchándose, y se subdividen.
de manera que ahora hay 5 vesículas, en lugar de 3. Esto ocurre porque el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo permanece igual, es decir, no se divide más. El romboencéfalo también se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Es recomendable, primero memorizar estas divisiones para luego aprender los derivados de cada porción, relacionándolas con el conocimiento adquirido en neuroanatomía humana. Ahora, explicaremos el desarrollo general de cada una de las porciones del encéfalo, partiendo de la organización primitiva del tubo neural. Recordemos que al seccionar una porción transversal del tubo neural, obtendremos una imagen con este aspecto. La sustancia gris se derivará de la capa del manto, y la sustancia blanca de la capa marginal. También recordemos que el epitelio primitivo que tapiza el tubo está conformado de células neuroepiteliales, que se terminarán diferenciando en neuroblastos y glioblastos. Y de estos las distintas variedades de células nerviosas. Finalmente recordemos la placa del techo y la placa del piso. Utilizaremos este esquema básico siempre que expliquemos el desarrollo de cada vesícula encefálica. A continuación, se verá el desarrollo del mielencéfalo, que da origen al bulbo raquídeo. Se observa que en esta zona el tubo crece de forma distinta. Sus paredes laterales crecen a expensas del mayor desarrollo de las placas alares, haciendo que el tubo sufra cierta eversión, separando las placas alares de la línea media. De esta manera la zona del manto de las placas alares da lugar a la formación de los siguientes núcleos sensitivos. Sensitivo general, en la zona lateral. Sensitivo especial, en la zona intermedia. Y sensitivo visceral en la zona medial. Por otro lado, la zona del manto de las placas de la base formarán los siguientes núcleos motores. Eferente somático, en la zona medial. Eferente visceral especial, en la zona intermedia. Eferente visceral general, en la zona lateral. Observe que un grupo de células de la placa alar ha migrado hacia la placa marginal, para formar los núcleos olivares. La cavidad del tubo, que se ha ampliado, ahora está revestida de epitelio ependimario, y formará el cuarto ventrículo. Observe que la placa del techo ha sido infiltrada por mesénquima, que luego se diferencia en vasos sanguíneos, contribuyendo a la formación del plexo coroideo, formador del líquido cefalorraquídeo. El metencéfalo. Similar al mielencéfalo, se caracteriza por un crecimiento de las placas alares. A partir de estas regiones se forman dos componentes nuevos. El cerebelo, que deriva de las placas alares, y funge como un centro de coordinación para la postura y el movimiento. Y el puente, derivado de las placas basales, y que funge como vía de paso para las fibras nerviosas, entre la médula espinal y la corteza cerebral y cerebelosa. El borde marginal de las placas basales del metencéfalo se expande, para formar un puente para las fibras nerviosas, que conectan la corteza cerebral y la corteza cerebelosa con la médula espinal. De ahí se deriva el nombre de puente del metencéfalo. Además de las fibras nerviosas, el puente contiene los núcleos pontinos, que se originan de células que migran de las placas alares del metencéfalo, hacia la placa marginal. Para formar el cerebelo, las regiones dorsolaterales, de las placas alares, crecen, y se flexionan sobre sí mismas, para formar los labios rómbicos. Estos labios crecen, y se compactan, uniéndose en la línea media, para constituir la placa cerebelosa. Estos labios y la formación de la placa cerebelosa no se aprecian bien en esta secuencia de imágenes. Esta es una vista dorsal del metencéfalo. Aquí sí se puede apreciar el desarrollo de los labios rómbicos. Estos labios crecen y se fusionan en la línea media. Además, producto de la profundización del surco pontino, los labios se comprimen para formar la placa cerebelosa. La placa crece en sus porciones laterales para formar los hemisferios cerebelosos. Y el centro forma el vermis. A continuación se verá el desarrollo de las capas del cerebelo, a partir del crecimiento de la placa cerebelosa. En esta imagen, se observa una vista lateral de un acercamiento del tubo neural. Es necesario que ubique, qué está viendo, y desde qué vista, para poder comprender el desarrollo del metencéfalo, específicamente el cerebelo. Para que se comprenda qué parte estamos viendo,
tome como referencia la presencia de la flexura pontina. Ahora observe que en la porción del metencéfalo, la capa del manto se encuentra en el centro, y la capa marginal en la periferia. Pero si usted recuerda, la sustancia gris del cerebelo, que deriva de la capa del manto, se encuentra en la periferia. Entonces, ¿cómo se explica eso? Para entender esto, es necesario saber que las células de la capa del manto deben migrar y desplazarse hasta la periferia, para formar la capa granulosa externa del cerebelo. Estas células que han migrado, conservan su capacidad de división celular, y en el sexto mes del desarrollo, dan origen a las células de Purkinje, y dan origen también, a la capa interna de células granulosas, denominada después, capa de células granulosas, en el cerebelo bien diferenciado. Los núcleos cerebelosos profundos, como el núcleo dentado, alcanzan su posición final antes del nacimiento. Las placas alares y basales, en el mesencéfalo, se observan un poco diferente que en la región de la médula espinal. A partir de esta estructura, el canal central se estrecha para formar el acueducto cerebral, que comunica el tercer y cuarto ventrículo. Los neuroblastos de las placas alares migran hasta una región que se conocerá como el techo del mesencéfalo, y se acumulan, formando 4 grandes grupos de neuronas, que son los colículos superiores e inferiores bilaterales, implicados en los reflejos visuales y auditivos. Los neuroblastos procedentes de las placas basales dan lugar a grupos de neuronas en una zona conocida como el tegmento del mesencéfalo. Aquí se forman los núcleos rojos, núcleos de los nervios craneales tercero y cuarto, y los núcleos reticulares. De la placa basal también se forma la sustancia negra, que es una capa amplia de sustancia gris, de color oscuro, cuyas células producen dopamina. La capa marginal crece a expensas del aumento de fibras descendentes, y se engrosan para formar los pedúnculos cerebrales. En el prosencéfalo, se desarrollan 2 grandes porciones. En su región anterior o rostral, se desarrolla el telencéfalo, que dará origen a los hemisferios cerebrales. Y en la región posterior, o caudal, se desarrollará el diencéfalo, que formará la copa óptica, y los tallos ópticos, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo, y la epífisis, también conocida como glándula pineal. En la región del diencéfalo, la estructura original de las placas alares y basales se modifica de manera tan intensa, que es difícil hacer una correlación con el tubo neural original. Estos cambios son tales, que se asume que en el desarrollo del diencéfalo y el telencéfalo, solo participan las placas alares y del techo. De manera que las placas basales y la placa del piso no participan. El desarrollo del diencéfalo comienza con 2 engrosamientos en las paredes laterales del tercer ventrículo. Estas masas se diferenciarán en el epitálamo, tálamo e hipotálamo, separados por los surcos epitalámico e hipotalámico. Mostraremos ahora, de forma muy esquemática, el desarrollo del telencéfalo, en relación al diencéfalo. En este esquema de la vista dorsal del diencéfalo, observamos la representación del tercer ventrículo, y ahora se empiezan a ensanchar las vesículas que formarán los hemisferios cerebrales. Ahora observe cómo crecen estos hemisferios, abarcando mucho espacio, y cubriendo a las otras porciones del diencéfalo. La luz del tercer ventrículo se comunica con la luz de los ventrículos laterales, a través de los agujeros interventriculares. Para finalizar, comentaremos esta imagen del desarrollo del telencéfalo, en un corte transversal. En un inicio, la porción basal de los hemisferios cerebrales, que sobresalen como una extensión de la porción anterior del tálamo, comienza a crecer y a sobresalir en la luz del ventrículo lateral. Esta porción, por su rápido crecimiento, adquiere un aspecto de estrías, por lo que se le conoce como cuerpo estriado. En la región en que los hemisferios se unen al techo del diencéfalo, la pared no desarrolla neuroblastos y se conserva muy delgada, constituida por una capa de células ependimarias, cubiertas por mesénquima vascularizado, y juntas, constituyen los plexos coroideos de cada uno de los ventrículos laterales. De inmediato, por encima de la fisura coroidea, la pared del hemisferio se engrosa, para formar el hipocampo. La función principal de esta estructura es el olfato, y penetra al interior del ventrículo lateral. De esta manera, hemos tratado de abarcar aspectos relevantes del desarrollo del sistema nervioso.
No todo ha sido explicado, pero esperamos que este material sirva de ayuda, y que permita una mejor comprensión del libro de texto. Siempre les instamos a estudiar y a seguir adelante. Comenten por favor, si les ha sido de ayuda. Hasta el próximo video.